Muy buenos días, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También le damos nuestros saludos a nuestros hermanos y los amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. El tema de la prédica de hoy titula Los productos de la fe. Los productos de la fe. Nosotros sabemos bien que la fe es la creencia, la confianza o el asentimiento de una persona con relación a alguien o a algo. Como tal, esta fe, esta confianza, se debe manifestar por encima de la necesidad de poseer de repente las evidencias que pueden demostrar la verdad de aquello sobre lo que se cree. La palabra fe proviene, en nuestro español, la palabra fe proviene de un término en latín, fides, que significa lealtad o fidelidad. La fe es un principio de acción. La fe puesta en Dios nos va a permitir a nosotros, los seres humanos, proporcionarnos tranquilidad, confianza y seguridad. Esa fe es la que nos hace a nosotros poder vencer el temor que nos produce de repente los acontecimientos negativos, las dificultades o los problemas que se pueden presentar a diario en nuestra vida. Dios nos demanda a nosotros la fe, ya que esa fe nos permite a nosotros poder tener la capacidad también de elegir o de rechazar a Dios. Sin esa capacidad de elegir, la humanidad dejaría de ser tal como la conocemos. Sin esa libertad de nosotros poder decidir o de poder elegir, seríamos como unas máquinas o seríamos como unos robots. Y justamente nosotros podemos tener bajo esa libertad la capacidad de decidir de tener fe o de no tener fe en Dios. Y de esa manera también Dios va a poder comprobar quiénes van a ser realmente sus hijos y quiénes no son los hijos de Dios. Cuando alguien nos habla acerca de la fe, quizá podríamos hacernos nosotros mismos algún tipo de interrogantes, como por ejemplo, ¿será fácil vivir a través de la fe? O de repente, en toda situación de nuestra vida, creemos en Dios, creemos en las providencias de Él, que de repente Dios nos sacará hacia adelante. ¿Qué haría una persona cuando le está faltando la fe? ¿Qué nos puede ayudar a nosotros a poder hacer que nuestra fe crezca cuando nos encontremos en una situación que sea difícil? La Biblia nos hace una definición acerca de la fe, y esto lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 3. A ver, hermanitos, vayamos a nuestras Biblias a Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 3. 1 al 3. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hebreos 11, 1 al 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén.
Dos palabras claves que encontramos aquí y son las que definen la fe son la confianza y la certeza. Estas dos cualidades se necesitan para tener la fe y demarcan también un punto inicial y un punto final en nuestra vida de fe. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Nosotros, a través de esta fe, sabemos que Dios dice quien dice ser. Y el punto final es creer en las promesas que Dios nos hace, que Él hará lo que Él dice. Cuando nosotros creemos en las promesas que Dios nos ha dado, a pesar de que nosotros no veamos esas promesas todavía hechas realidad, estamos mostrando una verdadera fe. La única forma por la cual nosotros podemos llegar a Dios es a través del camino de la fe. Podemos acercarnos a Dios a través de la fe. Pero para muchos también esta fe a veces es difícil de encontrarla. Porque algunos piensan erradamente que la fe de repente es como dar un salto en la oscuridad. Es como aventurarse a algo incierto, como tomar de repente ciertos riesgos en nuestra vida. Si esto es lo que ustedes suponen que significa la fe, pues permíteme, hermano o amigo, decirte que estás equivocado. Eso no significa la fe. Porque como hemos visto en este versículo de Hebreos, la fe está definida como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nos está diciendo aquí que la fe está fundamentado en algo seguro. No es algo que tú vas a tomarlo a la ligera, que tú vas a tomar un riesgo al vacío sin ningún fundamento. Y siendo así, entonces la fe va a tener algunos productos. Y justamente en esta mañana vamos a ver 4 productos que vienen de la fe. El primer producto: la fe produce honrar a Dios con lo mejor. Primer producto: la fe produce honrar a Dios con lo mejor. Ahora, hermanos, vayamos en nuestras Biblias a Hebreos capítulo 11, versículo 4. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hebreos 11:4: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Ustedes se acuerdan por historia bíblica que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y de Eva. Abel ofreció un sacrificio que agradó a Dios. En cambio, el sacrificio de Caín fue inaceptable para nuestro Señor. El sacrificio de Abel, que fue un animal expiatorio, un carnerito, fue más aceptable a Dios, no solamente por el hecho de ser un animal el que se ofrecía, sino también y básicamente por la actitud que ofreció Abel en su corazón ante Dios. Abel, a diferencia de Caín, no solamente dio una ofrenda, sino que Abel dio lo mejor que tenía. Abel se tomó mucho tiempo para poder escoger el mejor sacrificio o la mejor ofrenda ante Dios. Porque Abel tomó en cuenta algo, y él comprendió que la esencia de la adoración es dar lo mejor de uno, lo mejor que uno tiene. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que seremos, debe ser siempre ofrecido a nuestro Señor. Y así vamos a demostrar ante el Padre lo digno de una suprema adoración. Por lo tanto, la ofrenda que
entregó Abel fue excelente. Y la excelencia involucra hacer las cosas de la mejor manera posible. Nosotros también tenemos que demostrar nuestra fe, entonces, dando lo mejor de nosotros. Honrarle a Dios, demostrando así nuestra fe, va a involucrar que nosotros nos presentemos ante Dios y le ofrezcamos lo mejor de nosotros, tanto en tiempo, fuerzas, talento, dones, capacidades, recursos, etc. Es decir, todo de ti. ¿Hay algo más? La ofrenda de Abel es también una representación de Cristo. Y él, Abel, presentó esa ofrenda con fe. Y esta fe, nosotros sabemos que es el camino de la salvación. Por lo tanto, estimado hermano que estás presente aquí, o también de repente el hermano o amigo que nos ve a través de las redes sociales, Dios demostró también a través de este acto de la ofrenda de Abel el camino de la salvación que nosotros mismos tenemos que recorrer para poder llegar a los pies de Cristo. En la actualidad, aunque parezca extraño, la humanidad está caminando de una manera errada, de una manera insensata. Está cometiendo el mismo error que cometió Caín. Porque no nos estamos presentando ante Dios como debiéramos. Y aquí el ejemplo de Abel justamente nos está demostrando cuál es el camino que tenemos que llegar para presentarnos ante el Padre, que es a través de Cristo. ¿Por qué? Ustedes recuerden que Cristo ofreció su propia vida para morir por nuestros pecados. Y es así que entonces Abel nos ilustró el camino de la fe. El camino que fue rociado con sangre, el camino de la sangre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Veamos ahora el segundo producto de la fe. La fe produce agradar a Dios. Segundo producto de la fe produce agradar a Dios. Ahora vayamos, hermanos, en nuestras Biblias, ahí nomás a continuación, a Hebreos capítulo 11, versículo 5. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hebreos 11, 5: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El escritor de este libro de Hebreos nos dice: por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte. Y antes de que fuera trasladado al cielo, tuvo un buen testimonio de haber agradado con su vida a Dios. La vida de Enoc agradó a Dios porque vivió por medio de la fe, no solamente por normas o por reglas, no solamente por haber cumplido los mandamientos, sino básicamente por su gran fe en Dios. Enoc creyó en Dios y caminó por la vida de una forma que complació a Dios. Entonces Dios lo tomó. Enoc no murió, sino que fue trasladado. Esto significa que Dios lo agarró de ahí de la tierra y lo llevó vivo al cielo. Esta es la primera vez en la cual la Biblia registra que un ser humano fue arrebatado de este mundo, fue movido de la escena de esta tierra y fue trasladado al cielo en vida. Entonces la Biblia nos relata que Enoc fue un hombre que no conoció la muerte, fue arrebatado en vida hacia el cielo. Fue un hombre que por su buena conducta él dio testimonio y agradó a Dios. El buen testimonio significa que él tuvo una conducta intachable ante Dios. Y esto también significa un ejemplo para nosotros, que tenemos que tener un buen testimonio en la forma como vivimos, cómo pensamos o cómo actuamos. Nuestros hechos y acciones entonces hablan de nuestro testimonio
ante el mundo, ante las personas que nos rodean y también a nuestro Padre, ante Dios. Cuando nosotros tenemos fe, tenemos que decidir agradar a Dios y ya no querer jugar con el pecado. Escuchen, hermanos, si nosotros somos creyentes y decidimos vivir en fe para agradar a Dios, ya no debemos estar jugando con el pecado. El que sigue jugando con el pecado no solamente va a desagradar a Dios, sino que también va a estorbar los planes que Dios tiene para la vida de una persona. Porque aunque el Señor quiere a ti llenarte de muchas bendiciones, cada vez que estás pecando, estás tú negando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y al hacer eso, tú estás levantando un muro entre Dios y ti mismo. Y como resultado, ¿qué va a pasar? Que el creyente va a perder las bendiciones que Dios le ha prometido. Esto entonces tiene que servir de reflexión para el creyente y preguntarse: ¿qué área de tu vida necesitas someter a la obediencia a Cristo? ¿O cómo tu testimonio de hombre o de mujer de fe se está presentando ante lo que te rodea? El relato que nos da aquí la Biblia acerca de Enoc y también luego su continuación en la historia de Noé tiene un mensaje espiritual para nosotros. Hay algunos que opinan que de repente la iglesia debe atravesar por el periodo de la tribulación y han utilizado por eso también a Noé como ejemplo, pero es una tendencia. Hay otros, como la que también sostenemos nosotros aquí en esta iglesia bautista, es que Noé no es quien representa a la iglesia, sino que Enoc es quien representa a la iglesia. Y esto va a significar que los creyentes verdaderos, los salvos, van a ser trasladados, van a ser arrebatados de esta tierra antes de la tribulación. Justamente entonces, Enoc representa a la iglesia que será arrebatada antes de la tribulación. ¿Quiénes serán estos entonces? ¿Quiénes serán los que sean arrebatados antes de la tribulación? Son los creyentes, los que recibieron a Cristo Señor como a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, esta sencilla historia que se presenta aquí en la Biblia de Enoc representa a la iglesia, representa lo que algún día sucederá con nosotros, con la iglesia. Y al hablar de la iglesia no estoy hablando yo de una denominación, no estoy diciendo bautista, adventista o etc. Estoy diciendo de todo el cuerpo de creyentes verdaderos y también de aquellos creyentes que están caminando con Dios en la misma manera en que Enoc caminó durante su vida. Entonces, nosotros conocemos a esto como la doctrina del arrebatamiento, una doctrina que está prometida para aquel creyente fiel. El tercer producto de la fe es: la fe produce acción. Tercer producto de la fe produce acción. Ahora, hermanos, vayamos a nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 11, versículo 7. La palabra de nuestro Señor nos dice en Hebreos 11:7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora vamos a centrarnos en la historia de Noé. Ustedes ya conocen la historia de Noé y su arca. Pero hay algo: Noé sufrió el rechazo porque era diferente a sus vecinos. Todos sus vecinos se burlaban porque Noé estaba armando ahí su barquito en medio del campo. Bueno, no era barquito, era un barcazo, un arca. Dios le encomendó construir un barco enorme en medio de un territorio seco. Aunque el mandato de Dios parecía no tener sentido, Noé obedeció. Y por este hecho, Noé se volvió un extraño ante sus vecinos.
¿Qué sucede? Cuando tú, creyente, obedeces la palabra de Dios, no te sorprenda que los que te conocen, tus vecinos o incluso tu propia familia, empiece a decirte fanático, loco o aleluya. No te sorprenda. Más bien preocúpate cuando no te digan eso. Porque si no te dicen ni loco, aleluya o fanático, significa que no estás caminando bien con el Señor. Los no creyentes entonces te van a insultar. Escuchen, los no creyentes te van a insultar. ¿Por qué? Porque tu obediencia hace resaltar la desobediencia de ellos. Tu obediencia, tu buen comportamiento hace que destaque las malas acciones precisamente de los no creyentes, y por eso te van a atacar. Ahora, recuerda, hermano, que si Dios te ordena a hacer algo, Él también te va a dar la fuerza para que tú puedas cumplir con esa tarea. En los días de Noé, las cosas eran muy difíciles para él. Seguramente para ti también, si eres creyente, que estás yendo por buen camino, y si estás trabajando para la obra, con más razón, las cosas se te van a hacer difíciles en el mundo. Pero tú tienes que seguir adelante y pedirle a Dios las fuerzas necesarias para que tú puedas seguir batallando para la obra del Señor aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque así como en el tiempo de Noé había mucha perversidad, estamos notando también lo mismo ahora. La maldad, la corrupción está aumentando cada día más y va a seguir aumentando. En el futuro va a ser las cosas peores. No vamos a encontrar solución hasta que Cristo retorne. Noé recibió muchas críticas construyendo un arca en un lugar seco. Pero la fe de Noé no solamente lo salvó a él. Recuerden que también se salvó toda su familia, su esposa y sus hijos. Cuando tienes fe en Dios, hermano, no te debe importar lo que piensen de ti o lo que digan de ti. Lo que tú vas a hacer para agradar al Padre Celestial, no va a ser para agradar a las personas de este mundo, a las personas que te rodean. La acción entonces no es un producto del pensamiento, sino de estar dispuestos a asumir tu responsabilidad como creyente. Si quieres ver entonces grandes cosas en tu vida por medio de la fe, que no te importe lo que te diga la gente, tú solamente preocúpate por agradar al Señor. Amén. Amén. Ahora de repente, ¿Dios te habrá pedido hacer algo por la obra? ¿En algún momento tú has sentido de que Dios te dijo, haz esto o haz lo otro para poder compartir el Evangelio? ¿Y tú cómo has dado respuesta? ¿Qué respuesta les has dado? ¿Te has acobardado y de repente has dicho, pero qué van a decir? ¿Qué van a decir mis amigos si yo publico o comparto algo en el Facebook? ¿Un versículo? ¿Qué habrá pasado por tu mente? Reflexiona en eso. ¿Te estás comportando como Noé o te estás comportando como los vecinos de Noé? Entonces nosotros tenemos que reflexionar en eso. Tienes proyectos en tu vida, como de repente el trabajo, escuela, universidad, un negocio. Si tienes ese tipo de proyectos también, no olvides dejarlos en manos del Señor y que Él también te ayude para tomar la mejor decisión posible. Hay algo que es muy importante en la vida de todo creyente y es el de presentar un testimonio verdadero. Y ese testimonio verdadero debe estar dirigido en primer lugar a tu propia familia. No solamente predicándole el Evangelio, ustedes también tienen que predicar el Evangelio a su familia, sino también viviendo delante de tu familia como un verdadero hijo de Dios. Y no es necesario que tú seas predicador, misionero, profesor de escuela dominical, no. Tú mismo también ya, aunque no tengas esas posiciones dentro de una iglesia, solamente por el hecho de ser creyente, ya tienes la responsabilidad de llevar a tu familia a los pies de Cristo. Tú tienes una congregación, que no lo creas, hermano, allí en tu familia. Es tu congregación.
Noé ganó a su familia. Imaginemos de repente cuando Noé le dijo a sus hijos, ayúdenme chicos a construir el arca. ¿Qué le habrán dicho a sus hijos? Oye, el tío ya se ha bloqueado, dirán, ¿no? Pero sus hijos le hicieron caso. ¿Por qué? De repente por el ejemplo de Noé. Entonces ustedes que son creyentes tienen que ser ejemplo con un buen testimonio en su familia. ¿Qué gran logro sería para el creyente que los primeros en ser alcanzados por la palabra fueran su propia familia? Amén. Y quizás también los que nos están escuchando a través de las redes, que son creyentes y tienen familia, sus propios hijos, sus hermanos, padres, no sé, que no tienen todavía a Cristo en su corazón, ellos son sus primeros objetivos para ser alcanzados por Cristo. Amén. Amén. Entonces, tu hermano, tu hermana, tienes un gran desafío, que es llevar a Cristo a tu familia cercana. Amén. Amén. Y el cuarto producto de la fe es: la fe produce convicción. Cuarto producto, la fe produce convicción. Y ahora, hermanos, vayamos a nuestra Biblia, a Hebreos, capítulo 11, versículos 8 y 11. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 11, 8 y 11: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Abraham era un hombre de fe. Al mandato de Dios, él dejó su hogar, dejó todo lo que tenía en la tierra de Ur. ¿Para qué? Para irse a otra tierra, la tierra que Dios le había prometido, y Abraham obedeció a Dios sin discutir, sin reclamar, sin poner peros. Abraham creyó en el pacto que hizo con Dios. La obediencia a Dios que manifestó Abraham incluso se representó a través de, incluso de esta manera, de querer sacrificar a su hijo Isaac ante Dios. Ahora, no te sorprenda de que de repente Dios a ti, por alguna misión que te haya seleccionado, tengas que dejar todo, tu ambiente conocido, tu trabajo, no sé, por hacer la obra del Señor. Sara, que era la esposa de Abraham, era estéril, no podía tener hijos después de muchos años de matrimonio, y Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo a través de Sara. Sara dudaba que pueda quedar embarazada porque ya era de edad avanzada. Sara tenía como unos 80 o 90 años, no era joven. Al comienzo se reía ella, pero después creyó y Sara concibió. Ahora podemos comprender algo también. Abraham tuvo que esperar como unos 40 años hasta que naciera Isaac. ¿Y esto qué nos da ejemplo a nosotros? Que Dios va a cumplir esa promesa en tu vida tarde o temprano, aunque en los momentos actuales para ti parezcan ser muy difíciles. Y también nos demuestra algo, que este mundo terrenal en el que estamos viviendo no va a ser nuestro hogar definitivo. No vamos a estar aquí viviendo para siempre. Y cuando Dios nos está hablando para actuar, es que también nos está diciendo que no tenemos que estar viviendo aquí apegados a nuestros deseos o a los bienes de este mundo. Pero hay una lamentable realidad, y es que muchos cristianos se sienten frustrados, derrotados, de repente porque sus necesidades, sus deseos o sus expectativas y demandas aquí en la tierra no son satisfechos. No son satisfechos de una manera inmediata como a veces nosotros quisiéramos que lleguen las cosas.
Es así entonces que lamentablemente muchos creyentes incluso llegan a impacientarse, incluso hasta rendirse. Tú de repente en algún momento te has sentido desalentado porque el logro de tus objetivos pareciera estar muy lejos, porque de repente esa oración por la que tanto estás tú luchando, pareciera que no tuviese respuesta. Tenemos que vivir por fe, aunque la respuesta tarde, aunque la respuesta pareciera ser no. Y veamos estos ejemplos de Abel, de Enoc, o de Abraham y de Sara, como unos ejemplos de valor, de héroes de la fe, que vivieron aquí en la tierra y que pasaron por situaciones incluso mucho más difíciles de las que nosotros atravesamos. Ellos vivieron por fe aquí en la tierra y permanecieron en fe durante toda su vida. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba o por qué camino iba, pero él obedeció y creyó a Dios. A pesar de no tener la respuesta de inmediato, él siguió por el camino de la fe. No, de repente nosotros no vamos a saber por qué Dios nos pide que hagamos una u otra cosa, o por qué Dios permite que nos pase una u otra cosa. No entendemos de repente por las situaciones por las cuales estamos pasando. Y no necesitamos saber también todas las respuestas de las cosas que nos pasan en la vida, sino lo único que tenemos que hacer nosotros es saber actuar a través de la fe. Si caminamos solamente por vista, tu vida seguirá solamente las condiciones de este mundo y vamos a tomar todo como malas noticias. Pero si nosotros vivimos a través de la fe, entonces nuestros pensamientos siempre van a estar orientados. Y promesas, por ejemplo, como de todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, o Jehová es mi Salvador, van a cumplirse en nuestra vida. Cuando Dios le dijo a Sara que iba a ser mamá, como les mencioné, tenía ya 90 años. Ella en un inicio se rió, pero luego dejó sentir que esa promesa se cumpliría en su vida. Al inicio esa promesa le parecía de repente ridícula o absurda, pero después reflexionó y creyó. Al inicio de repente no podía ella asimilar la noticia, pero Dios le dio luego fortaleza y poder que necesitaba para poder creer en Dios. Si te falta fe, tú también le puedes pedir a Dios que desarrolle en ti una mayor vida de fe, para que tú puedas entonces vivir a través de esa fe. La adoración a Dios va a llevar a la obediencia a Él y nos impulsa también a trabajar por Dios. ¿Cuántas cosas le habrá demandado Dios a Abraham? ¿No? Aparte de sus promesas, también le habrá pedido que trabaje por él. Y esa fe también nos debe llevar a que nosotros hagamos lo que Dios nos pide que hagamos. No es necesario, no debería ser necesario que el pastor de la iglesia te diga: hermano, hermana, ayúdanos a trabajar en la obra, ayuda a compartir el evangelio. Que el pastor te esté ahí presionando una y otra vez para que ustedes estén ocupados en la obra del Señor. Entonces yo no tendría que, en mi posición de pastor, estar insistiéndole a ustedes que compartan de una u otra manera la palabra del Señor, sino que si ustedes están viviendo por fe, solitos ustedes deberían tener ya la intención de poder trabajar para el Señor. Entonces tenemos que seguir nosotros en esa vida de fe, adorándole al Señor, asimilando también las promesas de Él y obedeciéndole. La fe, entonces, hermanos, es creer en las promesas de Dios, tener su palabra con convicción, saber que es verdad y que nosotros debemos estar sujetos a Él. Si hoy tú estás aquí y estás atravesando de repente momentos difíciles, este es el tiempo en el cual tú puedes glorificar al Señor. Él quiere que salgas libre de ese problema en el que te encuentres. Él quiere cumplir
sus promesas que te ha dado a ti. ¿Qué es lo que puedes hacer entonces? Invita al Señor para que Él sea el gobernante completo de toda tu vida. Que Él tome el control de tus acciones, de tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu enseñanza en la palabra. Gracias Señor por los ejemplos de tantas personas como Noé, Enoc, Abel, Abraham o Sara, que nos muestran cómo debemos caminar nosotros en la fe. Padre Celestial, enséñanos a caminar como ellos lo hicieron. Que nuestra fe nos lleve a una acción, a una seguridad en ti, a mayor obediencia en tu palabra, Padre Celestial, para que sí podamos ir de acuerdo a tu voluntad. Padre Celestial, escucha las peticiones de nuestros hermanos, que ellos puedan tener diferentes tipos de necesidades. Ayúdalos a sus problemas en las peticiones más profundas de su corazón, de acuerdo a tu voluntad. Cuida también, Padre Celestial, de nuestra salud. Ante este rebrote del COVID, Señor, protégenos a nosotros que estamos presentes en el templo, a nuestros hermanos que están guardando también distanciamiento o cuarentena y a toda persona que nos escuche. Guía a nuestras autoridades y que todo nos vaya bien, Padre Celestial. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.